Bueno, la semana pasada habíamos comenzado y llegamos a cubrir, ¿verdad?, el significado de ser reformado, lo que significa reformado. Vimos la primera parte, o lo que es sola escritura. Más tarde continuamos y llegamos al punto de hablar lo que sería el fundamento de la salvación y hablamos solo la gracia de Dios, sola gratia. Y esta noche, si Dios lo permite, vamos entonces a hablar y vamos a ver de la tercera a la quinta sola. La tercera entonces sería solo la fe, son los medios de la salvación. Hemos hablado de que toda la autoridad de la palabra de Dios es la palabra de Dios, entonces entendemos sola escritura. Hablamos de que, como habíamos visto, el fundamento de la salvación es por la gracia de Dios. Ese es el fundamento, no hay más nada, es simplemente el deseo de Dios. Sola gratia, solo por la gracia de Dios. Hoy vamos a ver entonces lo que sería sola fide, que es los medios de la salvación. Entienda bien cómo es que Dios salva a una persona. Uno de los medios, entonces vemos que es sola fide. Es el medio que Dios ha determinado por la cual las personas entonces son salvas. Vamos entonces a entrar en nuestro estudio aquí y como acostumbramos vamos a leer. Dice, sola fide enfatiza la salvación como un don gratuito. Eso es muy importante. Es un don gratuito. Usted no lo puede comprar, usted no lo puede negociar, usted no puede comprarlo al por mayor, no lo puede comprar, ¿verdad?, en el Goodwill. Es algo gratuito dado por Dios. La Iglesia Católica Romana de la época enfatizaba el uso de indulgencias, en otras palabras, donar dinero para comprar el estatus con Dios. Ellos estaban comprando entonces su posición delante de Dios como una que fuera agradable delante de Dios. El problema es de que entendemos ya de entrada que esto es un don gratuito, mas sin embargo esta persona, ¿qué es lo que quiere hacer? Donar dinero. Bueno, donar dinero suena bonito. Comprar el favor de Dios. Eso es lo que son las indulgencias. Eso obviamente es un problema serio. Las buenas obras, incluido el bautismo, se consideraban necesarias para la salvación. Note de que ellos tenían un entendimiento incorrecto. En otras palabras, ellos están diciendo necesitas buenas obras, también necesitas bautismo, y note el lenguaje que usa, se consideraban necesarias, esenciales para la salvación. Pero gloria a Dios que cuando vemos esta idea de sola fide, podemos ver que afirma que la salvación es un don gratuito de Dios. Esto es importante, el aspecto que habíamos dicho que es gratuito. ¿Para quién? Para todos los que aceptan por fe. Entendemos que es un asunto de gracia. Es un asunto a través de la fe. Estamos viendo, no se pierda, note, los medios de salvación es sola fide. Sola fide es la expresión latina de latín, es lo que es solo por fe, a través, es el vehículo que Dios está usando. La salvación no se basa en el esfuerzo humano ni en las buenas obras. Esto es muy importante, Efesios 2:9 nos va a enseñar y hablar un poquito más de este tema. Ahora, cuando vemos esta idea de los medios de la salvación, solo la fe, tenemos entonces ver algunos versos que quisiéramos dialogar y poder conversar. Yo creo que el diálogo de la palabra de Dios es esencial. La palabra de Dios es lo que nos da el fundamento, ¿verdad?, para nosotros tener claridad de cómo es que estas doctrinas se sostienen. Estas doctrinas no se sostienen porque alguien se las inventó. Esas doctrinas vienen directamente de la palabra de Dios. ¿Alguien que me pueda, un voluntario me lee esto en voz alta, por favor? Nico, gracias. Muy bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos aquí uno de los versículos más populares en el mundo evangélico. La persona más mala, la persona más malvada, usted mismo antes de venir a Cristo conoce este verso. Y vemos de que eso es lo que todo el mundo quiere aludir cuando se habla, lo que todo el mundo quiere aludir al amor de Dios. Interesante es de que este verso no habla del amor de Dios, el capítulo de Juan 3 no habla del amor de Dios, aunque la gente hace un argumento que este verso apunta al amor de Dios. Y dice, no es el amor de Dios, Juan 3:16. Bueno, yo no quiero negar que el amor de Dios es demostrado en una acción.
Pero el enfoque de Juan capítulo 3 no es el amor de Dios, y este verso no se enfoca en el amor de Dios, sino que se enfoca en lo que estamos viendo y vamos a repasar para mejor nosotros entender este aspecto de solo por la fe. Porque de tal manera, vemos entonces que aquí rápidamente el Espíritu Santo a través de Juan, que por cierto es el mismo que estamos estudiando los domingos de la mañana, este Juan ahora nos está declarando y nos está dando esta idea de que, ¿por qué? La razón por la cual o de la forma que Dios, vea conmigo, amó a quién, al mundo, la forma que Dios demuestra su amor al mundo es de una forma única. No hay otra forma por la cual Dios demuestra su amor al mundo. ¿Cuál es? Mira lo que dice en la pantalla. Que Él dio, ¿a quién? A su Hijo unigénito. Entonces entendemos cuando hablamos del Evangelio, esto es muy, muy importante. El Evangelio nos muestra de que por cuanto Dios amó al mundo. A ver, hermano Nazario, le dije, Cristo murió por todos en el mundo. Bueno, no, eso no es el caso. Entendemos, una de las leyes que nosotros tenemos que ajustarnos es la ley de la lógica. Entonces, algún aspecto de la lógica es que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. Eso es ilógico, y Dios no es un Dios de aspectos ilógicos porque Dios no se contradice. Eso sería equitativo a confusión. Y entendemos entonces de que de la forma que Dios amó al mundo, y Juan, eso podemos hacer otro estudio otro día, Juan usa esta palabra cosmos, mundo, de como 7 diferentes formas en el Evangelio de Juan. Y entendemos que aquí cuando se está hablando de esta idea de mundo, no quiere decir de que es todo el mundo, porque si fuera en todo el mundo, los versos antes de Juan 3.16, los versos después de Juan 3.16 no tendrían ningún sentido. Continuamos leyendo. Entendemos entonces de que la forma que Dios amó al mundo es Él dio a su Hijo unigénito, y vemos aquí la expresión que yo le he entrenado a todos ustedes para poder entender es ¿para qué? Esa es la expresión de propósito. Siempre que usted ve en la Biblia el para qué, Dios está hablando entonces y dando el propósito por la cual el Espíritu Santo está haciendo una expresión. Y en este caso, la manera por la cual Dios o cómo Dios demuestra su amor al mundo, a su creación, y entendemos en este caso de que estamos hablando de aquellos que son los elegidos, que están en el mundo, de diferentes tipos, de diferentes tribus, lenguas y naciones. Esos están en el mundo. Dios da a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo, mira aquí conmigo, para que todo aquel, número uno, vamos a ver 2 grupos. El primer grupo entonces que vamos a ver es el grupo que ¿qué? Que cree en Él. Y ese grupo entonces no se pierda, mas tenga vida eterna. Entendemos por implicación de que en este momento vemos de que la razón por la cual Dios da a su Hijo unigénito es para mostrar su amor al mundo, a aquellos que están en el mundo. Entonces vemos de que no son todos los que están en el mundo, porque dice, para que todo aquel que... Aquí está el problema que nosotros tenemos es aquel. Para que toda aquella persona que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. No todo el mundo pone su fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque entendemos de que aun cuando estamos hablando, recuerde la temática, de lo que aquí estamos dando de solo la fe, pero la fe es ejercicio. Número uno, la fe es un don de Dios, Dios la da. Número 2, la fe es manifestada cuando yo pongo mi confianza en la persona, en la obra de Cristo Jesús. Por eso está diciendo para que todo aquel que cree en Él. No le cree a Él, hay una diferencia, ponga mucha atención. Una cosa es creer en algo, otra cosa es creerle a algo. Hermano, pero son igual. No es lo mismo. Una me puede decir de que yo admito veracidad o existencia. La otra decide y me muestra que pongo mi confianza sobre esa cosa o persona. No es lo mismo. Yo puedo creer, ¿verdad?, de que hay un hombre que se llama presidente Biden, que está en la Casa Blanca, pero yo no pongo mi confianza en él. Yo no pongo mi confianza en nadie más que en Cristo. Yo puedo, de una forma, ¿verdad? Yo puedo creer que Él está, pero yo no voy a creer en Él para salvación. Yo no voy a creer en Él para mi bienestar. Yo no voy a creer en Él
para mi santificación, mi vida, ¿verdad? Todo lo que está. Entonces es una idea para entender, para que todo aquel que cree en Él, ¿y quién es en Él? ¿Se acuerda que en Primera de Juan estamos hablando del Cristo resucitado, que es el mismo, que obviamente está narrando esta conversación entre el Señor Jesucristo y ¿quién es la otra persona? ¿Se acuerdan? Juan capítulo 3. Nicodemo, muy bien. Jesús está hablando con Nicodemo. Y aquí entonces está esta discusión que está surgiendo. Los medios de la salvación es solo por la fe. Note que el enfoque nuestro por la cual quiero apuntar, mire bien con cuidado, es el que cree en Él. El que cree en Él. El que cree en Él. ¿Qué significa creer en Él? Creer en Él significa, si usted está leyendo los próximos versos, son aquellas que ponen su confianza total en el Señor Jesucristo. Es de la misma forma que usted, cuando se monta en el carro, ¿cuántas veces usted va a verificar las líneas de los frenos? Usted no las va a verificar. Usted asume que porque la última vez que le funcionaron las líneas de los frenos, le van a funcionar. A menos que usted sea Nico y pues tenga, ¿verdad?, a veces limitaciones automecánicas. Pero usted me entiende de que todos nosotros por práctica entendemos de que eso va a funcionar. Cuando yo voy a presionar el pedal del freno, va a detenerse. Yo pongo mi fe en el pedal del freno que me va a detener. Usted pone toda su confianza. Ahora usted va a pensar bien, ¿verdad? De una forma muy atenta. Uy, sí, ¿verdad? Que yo nunca estoy chequeando, nunca he verificado la línea de los frenos, mas sin embargo yo voy a frenar. Yo pongo toda mi confianza de toda mi familia en un vehículo que pesa sus 5,000, 6,000 libras, más todas las libras que traigo yo y usted, y las metemos ahí también, ¿ok? Y nosotros confiamos que ese pedal nos va a detener. De una forma mayor, nosotros deberemos entonces creer en Él. Creer en Él. ¿Por qué? Porque entendemos que Él es la vida eterna. Él es el Verbo encarnado, como estamos estudiando. Pero una pregunta que podemos hacer entonces, ¿quiénes son las personas que obtienen vida eterna y por qué? ¿Quiénes son las personas que obtienen vida eterna? Los que creen. Gracias, Yurala, que está poniendo atención. Los que creen. Yo no le voy a hacer preguntas que no están aquí, hermano. No, no es retórica. Esta es la parte donde vamos a poner a la gente a pensar y a hablar para que no se duerman. Porque a veces la comen, cena, se sientan en el sofá mío, están muy cómodos de ese sofá. Créame, por eso lo compré. Para entonces usted no vaya a quedarse dormido. Las personas que ponen su confianza en Él. ¿Para qué usted cree que Dios lo ha traído a este mundo? Para que a través del Evangelio usted vaya a ejercer su fe en Él. Pero es una fe que Dios nos da. Es una convicción que Dios nos da. Y Dios nos llama a nosotros, al ser por medio del Evangelio, se nos presenta a la persona, la obra de Cristo Jesús. Y el Señor nos dice, entonces ahora te doy fe. ¿Y cómo yo sé que la tengo? Muy buena pregunta. Yo sé que la tengo porque lo que Él me dice que yo haga, yo lo hago. No porque lo hago perfecto. No porque ahora tengo músculos para hacer lo que... No. Yo lo hago porque le amo. Yo lo hago porque entiendo que sin Él no puedo vivir. Yo lo hago porque Él es la razón máxima de mi vida por la cual yo existo hoy. Y por eso entendemos que es los medios de la salvación, como quien dice, el carrito, ¿verdad? Que lo lleva, como quien dice, al destino de la salvación. Ese método utilitario es la fe. Continuamos entonces, Efesios capítulo 2, versículo 9. ¿Alguien me puede leer esto en voz alta? Eri, gracias. Adelante. Efesios 2:9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Sencillo y al grano. Entendemos de que la salvación entonces es a través de la fe. ¿Para qué? Porque no puede ser por obras. Mira lo que dice, no por obras. Entonces vemos de nuevo, ¿verdad? ¿Para qué? En otras palabras, la razón que no es por obras es ¿por qué? Porque entonces usted se quiere llevar el crédito. Usted entiende que todas las otras sectas que están por ahí, la razón por la cual ellas no creen una salvación por la fe es porque ellos en su ignorancia, en la oscuridad de su mente, en su aspecto de lo que ellos consideran su intelectualismo, ¿verdad? Ellos no creen lo que la Biblia dice.
ellos dicen, no, mira, sí es la gracia de Dios, obviamente. Claro, hermano, que la gracia de Dios. Claro que sí, claro. Pero tú tienes que ir si tú eres un buen testigo de Jehová, tú tienes que ir a repartir unos cuantos tratados, las revistas de la Atalaya, tienes que ir a tocar las puertas de la gente, mire cómo está, queremos invitarle al Salón del Reino. Por más que esa gente no sepa ningún evangelio, porque ellos no tienen un evangelio, no tienen evangelio, pero ellos le están enfocando ¿qué? De que ellos tienen que hacer ¿qué? Obras, porque para ellos las obras los lleva entonces ¿a qué? A esta palabra, a la salvación. Si eres salvo, entonces tú tienes que hacer unas obras, pero es una manipulación porque aún Santiago nos dice de que si tú tienes fe, muéstrame tus obras. Pero hay una diferencia entre una cosa y la otra. Sí es cierto, si tienes fe en Cristo Jesús, van a haber buenas obras, pero lo que estas personas están enseñando es de que no es solo por la fe, sino es por tus obras. Ahí está el problema. Tu justificación, quién tú eres delante de Dios, no es el resultado de tus buenas obras. Tu salvación dada por Dios, efectuada por el Espíritu Santo, haciéndote una nueva criatura, es el resultado del Espíritu Santo a través del Evangelio, la cual te lleva a hacer buenas obras. Pero no son las buenas obras las que te dan la salvación. Pero esta persona lo que están diciendo es, no, bendito, es que tú sabes de verdad que para agradar al Señor tienes que montarte en la bicicleta, ¿verdad? Con la manguita blanca corta, ¿verdad? Y tienes que ir a hablar a las personas, invitarlos y decirles, ¿verdad? Que tienen que venir a la iglesia, ¿verdad? Del séptimo día o los mormones, a donde sea. Todas estas personas tienen algo en común. Todas quieren convencerlo para decirle a usted, sí es por la gracia de Dios, pero tú tienes que poner tu parte. El problema es de que si lo que tú me estás hablando es la obra de lo que es ese aspecto, ¿verdad? De lo que es la declaración de yo ser una persona que era injusta a justa, de ser una persona que estaba muerta a viva. Y tú me estás diciendo que yo contribuyo con eso. Usted no entiende la Biblia. Porque ahorita mismo Efesios 2:9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí todo el mundo, mire, no le voy a pedir que levante la mano, pero aquí, si usted lidia con el orgullo, usted sabe que usted lidia con y todos ustedes lidian con el orgullo. Yo lidio con el orgullo. Yo tuve un mal rato hoy en la tienda buscando un equipo para el domingo y tuve que lidiar con el orgullo. Porque estaba lo que ellos decían y estaba lo que yo decía. Yo tengo que lidiar con orgullo. Pero estas personas lo que están haciendo, y estamos hablando de las sectas, es que indirectamente están atentando para decirte, ¿verdad? Tú tienes que tener parte. Tú tienes que tener parte. No puede ser solamente la obra de Cristo. Tú tienes que tener parte. Tienes que contribuir. Bueno, amigo, no. Si estamos hablando de quién es el que hace la obra, es Cristo Jesús a través de la fe. Tus obras no valen nada. Ahora, lo que no estoy diciendo para aquellos extremistas es que cuando eres cristiano no debes de no hacer obras. Al contrario, el resultado de que amas al Señor Jesucristo es que vas a hacer obras que muestran el nuevo corazón de una persona que ha nacido de nuevo. Una persona que genuinamente tiene vida eterna. Continuamos. Vamos entonces a la cuarta de las solas y vamos a ver ahora el mérito de la salvación. El mérito de la salvación, y vemos que el mérito de la salvación es solo Cristo. Y ese es lo que llama solus Christus en el latín. Leamos. Solus Christus o solo por Cristo enfatiza el papel de Jesús en la salvación. ¿Cuál es el papel de Jesús? Que solamente es por medio de Cristo. No hay más nadie, solamente por medio de Cristo. La tradición católica romana había colocado a los líderes de la iglesia como los sacerdotes, esto es importante, mira aquí, como los sacerdotes en el papel de que de intercesor. Esta gente son bravos y atrevidos. Intercesores entre los laicos, que son los miembros de la iglesia, y Dios. Los reformadores enfatizaron el papel de Jesús como nuestro, que dice aquí, sumo sacerdote, que intercede por nosotros ante el Padre, de acuerdo a lo que vemos nosotros en Hebreos 4:15. Entonces veamos el contraste. Recuerde que estas solas en latín es respuesta a la falsa religión de la Iglesia Católica Romana.
Y vemos aquí que claramente la tradición, hay tradiciones que son buenas, escúcheme bien. Usted el orar con su hijo, con su esposa, tener un tiempo de devoción, irse a darse una corridita, orar mientras está caminando, compartir, ¿verdad? Esas tradiciones son buenas, pero esta que estamos viendo aquí no es. Y lo que la Iglesia Católica Romana está poniendo delante de la Iglesia, estos sacerdotes en el papel como si fueran Cristo. Por eso lo llaman Padre. Mire, voy a ir a ver al Padre. Pero espérate, Jesús dijo, no llames a nadie Padre que no es el que está en los cielos. La Iglesia Católica dice, no, es el Padre. Claro, no es igual a Jesús. No, pero tus documentos dicen de que Él es un intercesor, intermediario entre tú y Dios. Entonces ellos están diciendo, no es solamente por Cristo, ¿verdad? Está el arzobispo, está el padre, está el papa. Ese tipo de verdad que necesita de Dios. Él está mal. La Biblia lo categoriza como un anticristo, porque va en contra de todo lo que la Biblia enseña. Pero vemos que la palabra de Dios nos dice al contrario en Hebreos 4:15. Vamos a ver lo que dice. Mire, alguien que sea voluntario y me lea aquí Hebreos 4:15. Sixto. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Mira aquí, hermano, amigo. Porque no tenemos. ¿Qué? Un sacerdote que no pueda, nota aquí, ¿verdad? No tenemos ¿qué? Un sacerdote que no pueda, ¿qué? Compadecerse de nuestras flaquezas. Aquí note algo bien importante, que vemos el contraste. Sino, y no te dice uno que, ¿qué ha hecho este sacerdote? Que dice que ha sido tentado en cuántas cositas, algunas, en todo, pero en todo como nosotros. La única diferencia, ¿cuál es la que dice aquí? Que Él es sin pecado. Lo que el Espíritu Santo a través del autor de Hebreos está diciendo, nosotros los que estamos en Cristo Jesús, nosotros no tenemos un sumo sacerdote como los de ellos. ¿Y por qué como los de ellos? Bueno, porque los de ellos son hombres que son pecaminosos. Yo todavía este día yo no entiendo cómo una persona católica se va a ir a confesar con otro hombre pecaminoso. Y los más inteligentes que saben su Biblia dicen, no, porque los cristianos dicen que deben de confesarse sus pecados los unos a los otros. Sí, pero eso no es lo que ustedes están haciendo. Porque la estructura romana católica nos dice que este padre, ¿verdad? Es una persona que está intermediando. Y eso que no hemos hablado de María todavía, pero eso es para otro día. O sea, no solamente está el Padre, está María, está Jesús, casi no se menciona mucho. Y estos son las personas que están antes, delante de o en medio de usted y Dios. Ese es un problema. Por eso está diciendo aquí, no tenemos un sumo sacerdote, no es cualquier sacerdote. Note lo que Hebreos está diciendo. No estamos hablando sacerdotito de la Iglesia Católica, no, estamos hablando del sumo sacerdote. El don, el más que manda, el que es, que no pueda compadecerse de qué. Aquí es importante, hermano, de nuestras flaquezas. ¿Por qué esto es importante, hermano? Porque de qué vale. Esto es muy importante lo que tiene que ver la sustitución, ¿verdad? El aspecto del Señor Jesucristo siendo un hombre. Si Jesucristo no se compadece o no siente el mismo peso de pecado como nosotros lo sentimos, entonces Él no es el perfecto sustituto para estar en la cruz. Porque tiene que ver de uno a uno. Jesucristo tiene que ser hombre para entonces poder ser presentado como sacrificio delante de Dios en la cruz. Pero al mismo tiempo Jesucristo tiene que ser Dios, porque entonces ¿quién va a tomar la ira de Dios perfectamente si no es Dios? Tuvo que ser hombre porque requiere un hombre que nació. Esto es importante, por eso es que Cristo no se aparece antes de la cruz. Jesús tiene que nacer, Jesús tiene que ser, ¿verdad?, amamantado de su madre. Su madre tiene que ayudarlo a aprender el abecedario, tiene que aprender a contar, a lavarse las manos, a lavarse los dientes. El dador de la vida tuvo que aprender el abecedario. El dador de la vida tuvo que aprender astrología y poder identificar las estrellas de los cielos.
cuando Él las habló en existencia. Aquel la cual fue el medio por la cual cuando Dios dice y sea la luz y fue la luz. Colosenses dice que todas las cosas fueron creadas por Él, por medio de Él, para la gloria de Él, Cristo Jesús. Ese sumo sacerdote. Hay que dar contexto para explicar esto de sumo sacerdote. Porque aquí la imagen que el escritor de los Hebreos le está dando es del Antiguo Testamento. Eso es lo que él hace todo el tiempo. Él dice, así era en el Antiguo Testamento, pero tenemos uno mejor. Antes habían sumos sacerdotes, pero tenemos uno mejor. Y eso se le aplica a cualquier otra secta. La Iglesia Católica tiene sus papas, sus arzobispos, ¿verdad? Sus padres. Pero nosotros tenemos uno mejor. Un mejor rey. Un mejor sacerdote. Un mejor Salvador. Por eso lo hermoso de este Cristo, porque solamente en Cristo, es de que Él, note la palabra que el Espíritu Santo pone, esto no se lo inventó nadie, esto lo puso Dios, compadecerse. Él cuando entonces ve a su creación puede compadecer. Porque aunque Él nunca pecó, Él sabe lo que es estar cansado. Él sabe lo que es que alguien vaya a tentarlo. Aunque Él no tenía pecado, Él no experimenta la vida como usted y como yo. Nosotros nacimos en pecado, Jesús no tuvo pecado, pero el Señor sabía lo que es estar cansado. El Señor Jesús sabía lo que era estar enojado. El Señor Jesús sabía lo que era ser agredido, menospreciado, abusado, torturado, menospreciado, odiado. Hay muchas cosas que el Señor Jesucristo pasó que usted espero que nunca tenga que pasar. Él se compadece con aquellos que han pasado. Cada tentación que usted ha tenido, el Señor Jesucristo fue tentado, pero obviamente no como usted porque usted tiene pecado y Él no. Pero las tentaciones más grandes que un hombre puede tener, el Señor Jesucristo las tuvo como el hombre Dios. Y por eso Él se compadece. Y lo que estamos diciendo aquí es de que Él se compadece con nuestras flaquezas, con nuestras debilidades, sino que tenemos uno que ha sido tentado, probado en todo, es lo que dice el verso, como nosotros. Gloria a Dios, hermano, qué bendición saber de que el Dios que yo le sirvo no es impersonal, no es como Alá, no es como el Buda, que esa gente está muerto, esa gente no fueron nada, no hay otro Dios que no sea el de la Biblia, el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo, escuche bien, en su día más malo, escuche bien, usted sepa de que no es solamente la vida suya, el Señor Jesucristo, de una forma u otra, pasó situaciones iguales o peores que la suya. ¿Sabe cómo dice que eso es cierto? Si eso no es cierto, este texto es una mentira. Por eso ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y ese Cristo que fue tentado como nosotros, ahora mora dentro de nosotros por medio de su Espíritu, para hacernos más que vencedores para la gloria de Dios. Pregunta, ¿qué significa que Cristo se compadece con nosotros? Piénselo bien. ¿Y cuáles son las implicaciones de esto? ¿Qué significa que Cristo se compadece con nosotros? 1. Y 2, ¿cuáles son las implicaciones de esto? Alguien contésteme la pregunta. La primera es fácil, Eddie. La primera obviamente dice porque para compadecerte de nuestra flaqueza. Yo diría que la segunda sería porque esto pudo ser esto, Él satisfazó los requisitos del pecado de nosotros por su obediencia perfecta. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de esto? Bueno, porque si no fuera por Él mostrar su obediencia, pudo satisfacer todos los requisitos de nosotros que no pudimos hacerlo. Ahí podemos ver cómo lo hizo. Una de las implicaciones, hermano, de esto es lo siguiente. No importa en qué punto de la vida estemos. Yo por lo menos, yo no creo que a mí me toque algún día ser crucificado. Es lo peor que puede pasar. Pero de la crucifixión para abajo, yo puedo estar, una de las implicaciones de entender que Él se compadece de nosotros, aunque Él es justo y santo, Dios entiende lo que es la experiencia humana, porque Él vivió como hombre.
Muchas veces yo he dicho y asumo de que me imagino cuántas veces habrá sido de que sus hermanos y hermanas lo acusaron de cosas que él no hizo y él, por ser un buen hijo sin pecado, nunca peleó. Nunca se puso en el tirijala que nosotros, ¿verdad? Como buenos hispanos a veces nos destacamos. En el tirijala ahí, tú. Jesús no hacía eso. ¿Tú imaginas cuántas veces tal vez a Jesús le dieron disciplina o le dieron un buen correazo, pero no fue culpa de él? ¿Usted cree que eso comenzó cuando era viejo? No. ¿Cuántas veces usted como padre no ha corregido a su hijo de una forma incorrecta? ¿O no ha corregido a su hijo o su hija de una forma injusta? ¿Usted cree que eso solamente le pasó a usted? No. Eso pasó con Cristo. Pero lo lindo del caso es que las implicaciones de esto es, aunque yo tenga el día más malo, el Señor Jesucristo se compadece conmigo en entender ese día. Pero no solamente se compadece con nosotros en nuestras flaquezas y pecados, sino que Él dice en la Gran Comisión, al final, el último verso, y dice el verso, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice unas traducciones, o al fin de la era. En otras palabras, el Señor está con nosotros, hermano. Cristo no solamente, solo por Cristo somos salvos. Eso es cierto, pero no solamente somos salvos por Cristo, sino que somos preservados por Cristo. Sostenidos por Cristo. Cristo no es solamente una máquina que usted tiene su ticket, se lo ponchean y usted sigue, ¿verdad? Se lo marcan. ¿Tienes a Cristo? Sí, lo tengo aquí. No. Cristo es como tener una infusión en su momento de su vida. Es como tener, ¿verdad? Cuando le hacen diálisis a la gente, ¿qué es lo que hacen? El proceso es de que tienen algo que los puede matar y ellos entonces purifican. Hermanos, si no fuera por Cristo espiritualmente, usted estuviera muerto porque el Señor nos está dando obviamente una sangre nueva, una naturaleza nueva, que es resultado de la obra de Él. Por eso entendemos que el mérito de la salvación es solamente Cristo. Veamos entonces la última de las solas, que es Soli Deo Gloria. Y en este punto vamos a ver el propósito y el objetivo de todo. Esto es muy importante mientras nosotros, hermanos, nos acercamos a un tiempo difícil y esto no es privado, esto es público. Económicamente la cosa se va a poner peor. Es importante entender, mira aquí conmigo lo que dice, el propósito y el objetivo de todo. ¿Es para qué? Es para la gloria de Dios. Ay, mi sufrimiento. Sí, su sufrimiento también. Su sufrimiento también. Mientras más usted sufre, más es conformado a Cristo. Así que imagínate cuánto le falta más sufrir. Leamos. Soli Deo Gloria, dice aquí, hincapié en la gloria de Dios como objetivo de la vida. Esto es importante, que la gloria de Dios es el motivo de la vida. El motivo de la vida no es, si soy soltero, tener una mujer linda, cristiana, con una casa, con la verja blanca, el perrito lindo, ¿verdad? Tener el césped así como manicure bien especial, súper caro, la grama más saludable, donde no hay cucarachas, tener el perro hermoso, que cuando le digo siéntate, se sienta, háblame, me habla. Niños sin pecado, que ellos cuando entro a la casa salen volando como angelitos y me cogen y me abrazan. Y no me dan problemas. Estoy describiendo los míos, porque así son los míos. Yo no sé los suyos, así son los míos. Tal vez no todos los días, pero una gran parte de los días. Entonces, el objetivo de la vida, hermano, no es eso, es la gloria de Dios. Y la gloria de Dios comienza a nosotros obedecer a Dios. Por eso continúa diciendo, en lugar de esforzarnos por complacer a los líderes de la iglesia, que recuerde que estamos leyendo esto en base al problema de la Iglesia Católica Romana, estos son doctrinas enfrentando las herejías, mantener una lista de reglas o proteger nuestros propios intereses, nuestro objetivo, aquí está, que dice, es glorificar al Señor. Aquí es donde nosotros en nuestro pasado puede ser que entendamos una expresión de lo que se llama legalismo. Legalismo es añadir a cosas que la Biblia no nos dice que son necesarias para adquirir comunión, mérito, estatus con Dios. Por eso en la Iglesia Católica ellos tenían que entonces hacer ¿qué? Complacer los líderes. Ellos tenían que mantener una lista ¿de qué? De reglas, que nunca sabemos qué tan larga es. Nadie nunca nos da una lista clara, eso es un misterio. Y proteger nuestros propios intereses.
Nuestro objetivo es glorificar a Dios. Mira lo que dice, la idea de sólido gloria se encuentra en 1 Corintios 10:31. Veamos entonces el texto. Alguien que pueda leer en voz alta 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Vamos a ver entonces aquí qué es lo que está diciendo Pablo. En este capítulo Pablo está hablando de la idolatría. Las personas tenían problemas en Corinto porque entienda que Corinto se parece mucho a Orlando. Habían en el aspecto, ¿verdad?, diferencias culturales, pero es el mismo concepto, el mismo corazón de pecadores. Habían obviamente templos idólatras donde tenían orgías y mataban animales, ¿verdad? Y entonces vendían las carnes de estos animales y las personas, había una ciudad sumamente, altamente sexualizada. Es como Orlando. La única diferencia es que nosotros tenemos a Mickey y ellos no tenían nada. Pues, entienda de que era un lugar muy perverso, y digo que es mucho como Florida porque la Florida es una península donde aquí vienen muchos cruceros, muchos aviones. Ya vieron que están expandiendo el aeropuerto, otro terminal de yo no sé cuántos millones. ¿Por qué? Porque más gente viene a venir, y dele gloria a Dios que nosotros estamos en lugares clave para alcanzar al mundo, donde mucha gente tiene que viajar a otros lugares. Mire, si usted vive en el medio de Wyoming por allá donde no hay nada más que un búfalo, igualmente tiene que predicar el evangelio. Allá es un poquito más difícil porque no hay nada. Pero gloria a Dios que vivimos en Orlando donde hay de todo y hay de todos lugares. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que Corinto era una ciudad donde era sumamente perversa, sumamente liberal. Usualmente pasa en los lugares donde hay mucho tránsito de público. Usualmente las ciudades donde hay más interacción cultural usualmente descienden más rápido moralmente. Por eso las universidades son sumamente perfectas para las loqueras del mundo de hoy. Usted quiere ser súper liberal, vaya a una universidad pública o privada, igual. Usted quiere ser más conservador, váyase allá por las montañas, ¿verdad? De Kentucky, metido por allá arriba donde nadie lo va a ver. Que esa gente por lo menos le queda lógica. Aunque no sean cristianos, son morales. Porque hay una realidad entre mientras más en las ciudades siempre, de un punto y aparte que no tiene nada que ver, pero creo que las ciudades nunca han sido el deseo de Dios. Las ciudades siempre lo que llevan es a la perdición. Por eso Dios nunca construyó una ciudad, Dios hizo un jardín. Eso es otro tema para otro día. Pero volvamos entonces, Corinto es un lugar sumamente enfermo, ¿verdad? Que no tiene moralidad. Pero entonces Pablo está hablando con los hermanitos, escribiendo esta carta. Recuerde que habían 3 cartas, solamente tenemos 2, la primera y la última. La segunda no, el Señor no quiso darnos esa para incluirla en lo que tenemos en el canon. Entonces en esta primera carta vemos de que Pablo ahora está hablando, y él lo que está terminando es esta idea hablando con los hermanos de lo que es la gloria de Dios. Entonces Pablo entra y entonces está diciendo entonces, en base a todo lo que ha dicho del versículo 30 al primero, ¿verdad? Entonces, Pablo está haciendo un resumen. Ya sea que comáis, sabemos aquí que nos da 1, comáis o bebáis, porque ¿cuál es el tema? Los hermanos están luchando porque algunos dicen, es que hermano, yo no puedo comer en la casa de Katy porque ella compró una carne que la vendieron allá, la sacrificaron a una gente loca de que estaban bailando desnudos, y esa carne es de los dioses. A mí me importa que sea churrasco, yo no voy a comer ese churrasco porque eso lo bailaron, ¿me entiendes? Entonces Pablo está diciendo, no, pues espérese, pero... Número 1, ese otro Dios no existe. Comencemos por ahí. Número 2, lo que contamina al hombre no es lo que recibe. Esto lo dijo Cristo. No es lo que usted recibe por la boca, sino lo que sale del corazón. Entonces ahora Pablo con mucho amor está tratando de instruir y corregir. Pablo dice entonces, ya sea que comáis, para ustedes, ¿verdad?, que tienen problemas con muchas opciones de comer, y aquellos que bebáis, sea agua de ahí para arriba, ¿verdad?, o que hagáis cualquier cosa. Lo que está diciendo Pablo, cualquier otra cosa, hacerlo, ¿cuánto? Todo para la ¿qué? La gloria de Dios. ¿Qué significa yo hacer algo para la gloria de Dios? Es necesario, y no tengo el verso, pero vamos a buscarlo. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Y vamos entonces ahora a ver este verso porque creo que es importante que lo veamos, y perdóneme que no lo había incluido. Voy a hacerlo más grande para que nadie se vaya a volver ciego. Muy bien. 1 Corintios, vemos aquí entonces versículo
aquí. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Ok. Ahora, vamos a definir lo que es la gloria de Dios y hacerlo para la gloria de Dios. Porque, yo cuando, vamos, un ejemplo muy real, yo cuando ejerzo mis libertades cristianas, lo hago para la gloria de Dios. Amén. Pero ¿cómo usted sabe que es para la gloria de Dios? Vamos a ver el texto. Dice Pablo, versículo 32, no sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. En otras palabras, si lo que yo estoy haciendo activamente con mi conocimiento, esto es importante tener conocimiento. Si usted no tiene conocimiento, usted no sabe que está causándole a alguien tropezar. Pero si yo sé que va a ser de tropiezo a una persona que no es cristiana, ¿qué dice ahí? Ni a judío, ni a griego, ni a la iglesia de Dios. Si lo que yo voy a hacer va a causar tropiezo a alguien, no es para la gloria de Dios. Y más si yo lo sé. Al contrario, estoy causando a una persona a pecar. Continúa. Así como yo también, escuche bien lo que Pablo está diciendo, así como yo también, procuro agradar a todos en todo. Ay, ve, es que yo soy así, hermano, yo soy como Pablo, a mí me gusta agradar a la gente. No se tire por el barranco. Porque hay gente que cuando dice eso, lo que significa es que no tienen posiciones y escrúpulos y se llevan con todo el mundo lo que la gente le da la gana. Eso es lo que está diciendo Pablo. Sigamos leyendo. Dice, no buscando mi propio beneficio, en el contexto de que es la gloria de Dios, sino el de muchos para que sean salvos. En otras palabras, yo tengo libertad de hacer lo que me dé la gana, que la Biblia no dice que es pecado. Pero, Pablo está diciendo, yo procuro agradar a todos en todo. Yo quiero agradarlos a todos. Pero no estoy buscando mi propio beneficio. Y en realidad lo que estoy tratando de hacer es que buscando el beneficio de muchos para que sean salvos. En otras palabras, todo lo que yo hago que es para la gloria de Dios no es de tropiezo para nadie, de tal forma que lo que yo hago los lleve a ellos a conocer a Cristo. En otras palabras, si yo vivo ese tipo de vida, yo estoy viendo una vida que es para la gloria de Dios. Soli Deo Gloria. El motivo y el objetivo de todas las cosas es para la gloria de Dios. Hermano, hermana, amigo, si usted se acuerda de esto, usted va a estar adelante de todo el mundo. Todo el mundo está viviendo para la gloria de ellos. Porque quieren obviamente una casa más grande, un bote, un yate. Y no hay nada mal con eso, escúcheme bien. No hay nada mal. Y si Dios le da uno, usted me invita y vamos a viajar. El problema es que si ese es el objetivo de su vida, usted está mal. El objetivo de su vida no es ese. Puede ser que Dios le permita tener esas cosas, pero el objetivo de su vida no es eso. El objetivo de su vida es vivir una que le dé la gloria a Dios. El crédito es a Dios. Los halagos es de Dios. Que cuando usted en su empresa crezca, Dios lo bendiga y lo prospere, usted diga, cuando el muchacho, pero ¿y cómo? Es que Dios es bueno. Es que no ha sido fácil, me he tenido que fajar, he tenido que soportar una gente súper mala, pero Dios es bueno. He tenido paciencia, el Señor me ha perseverado, he peleado mi propio pecado, mi orgullo, me tengo que callar la boca, el Espíritu Santo me ha detenido, pero el crédito no es mío, el crédito es de Dios. Una vida que vive para la gloria de Dios. Mira lo que Pablo dice, yo no procuro agradar yo procuro agradar a todos en todo. Yo quisiera. Y yo lo hago si puedo. Y yo lo hago para que otros vengan y conozcan a Cristo. Pero ese es el motivo por el cual yo quiero agradar a la gente. No para caerle bien. No para ser sus mejores amigos en las redes sociales, en Instagram. Eso no es malo tampoco, pero ese no es el motivo, hermano. Así que así comamos o bebamos o cualquier otra cosa que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Ese es el punto del texto que Pablo nos está presentando. Entonces la pregunta es, y terminando aquí, ¿cómo nos ayuda esta verdad en medio de nuestros problemas y tribulaciones? ¿Cómo nos ayuda esta verdad en medio de nuestros problemas y tribulaciones? Nos ayuda a examinar nuestro corazón cuando estamos en un problema o una tribulación, para ver si de la forma que estamos pensando o actuando, si vamos a pecar o estamos cayendo en tentación de pecar. Y examinar si nuestra actitud, nuestro pensamiento, nuestras acciones y forma de hablar está glorificando a Dios a través del problema de la tribulación. Nico. Y también para añadir, si estamos pensando de una manera personal, como que, esto me está pasando a mí, pues
que leamos este versículo y que reconozcamos que eso tiene que ver con una imagen, un fondo más grande que nosotros, y si voy a sufrir, que sea para la gloria de Él y no solamente que solo tiene que ver conmigo. Amén. Así que entonces, esto nos lleva al punto, la cúspide de toda conversación. Las 5 solas, que nunca están solas, están juntas, nos deben de apuntar a la realidad de por qué ellas existen. Ellas existen porque fueron argumentos en contra de un falso evangelio que predicaba Roma. Ponga atención, todo lo que hemos hablado, sola escritura, sola gratia, sola fide, solus Christus, sola Deo gloria, eran respuestas en contra a un mal entendimiento de un falso evangelio. Pero el evangelio, hermano, es importante recordarlo al día de hoy. ¿Por qué? Porque el evangelio a nosotros, amados, nos dice de que Dios es perfecto, justo y santo. Él creó un mundo perfecto y en este mundo puso al hombre y a la mujer. El evangelio, hermano, nos apunta a la realidad de que el hombre quebró su pacto con Dios cuando pecó, al desobedecer, ¿qué? El mandato de Dios en Edén. Dios siempre ha sido claro con lo que Él quiere. El hombre siempre ha sido fiel en quebrar las reglas. El evangelio nos recuerda a nosotros, ¿qué más? Que Dios el Padre en amor mandó a su Hijo, en amor mandó a su Hijo Jesús al mundo para vivir la vida perfecta que tú y yo, ¿qué? No podemos vivir. No la podemos vivir. ¿Por qué es que solus Christus? Porque Cristo vivió la vida que usted no puede vivir. Porque Cristo se sometió a las reglas y la ley del Padre. Porque ese Cristo fue despreciado como usted jamás tal vez lo tendrá que ser. Muchos hermanos en muchos lugares del mundo están siendo despreciados ahora. No en América, nosotros en América estamos de vacaciones siempre. Pero ese Cristo, ¿verdad? Obedeció, vivió una vida perfecta y así sostener su justicia y santidad, la cual es de su Padre. El Evangelio nos recuerda que solamente Jesús obedeció. Pero ¿cómo obedeció? Perfectamente. Todas las leyes de Dios su Padre en un mundo tenebroso. El Evangelio también nosotros nos recuerda que Jesús fue a la cruz, ¿se acuerda que le estaba enseñando? Para, la razón, pagar la penalidad exacta. Esto es importante porque hay gente que cree que el diablo le robó a Jesús. No, porque es que el Señor murió por todos para dar la posibilidad. Dios no murió para dar posibilidades. Cristo murió para salvar a aquellos que el Padre había elegido. Eso está claro en la palabra de Dios. Por los pecados de aquellos que el Padre quería salvar, quiso salvar y salvó. Y Él los salva por medio del Evangelio. El Evangelio también en nosotros nos recuerda un último punto, que aquellas personas siempre responden en arrepentimiento y fe como evidencia. Eso es claro, hermano, la palabra. Como evidencia, no como mérito, como evidencia de la salvación. Así que, amigo, hermano, joven, niño, si tú, Dios aún mientras estudiamos este aspecto de lo que es aspectos de bautistas reformados y nuestro, ¿verdad?, entendimiento bíblico, respuestas a las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica Romana, pero aún Dios te abre el entendimiento para ver la dulzura de Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Él. Es lo mejor que puedes hacer. Así que el llamado está siempre pendiente. Amigo, amiga, si no estás en Cristo, corre a la cruz. Corre a la cruz. Corre al Salvador. Porque en Él hay salvación y vida eterna. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre Santo, digno, justo, misericordioso, por este tiempo, por nuestro compartir. Ayúdanos, Señor, para entender de que las 5 solas de la Reforma protestante eran evidencias de que tú tuviste cristianos en ese tiempo peleando por tu palabra, peleando por tu carácter, peleando por la verdad de las verdades, Señor. Gracias porque aún tenemos esas verdades. Ayúdanos a aplicar estas verdades. Ayúdanos, Señor, a tener deleite en estas verdades, porque estas verdades todas apuntan a un evangelio exclusivo, un evangelio poderoso, un evangelio de gracia. Ayúdanos, Señor, a apreciar todo lo que nos das. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que la semana que viene vamos a continuar con el tema de la predestinación. Predestinación. Hay gente que eso le molesta.
Pero no se apure que la semana que viene usted se va a molestar conmigo y después nos vamos a reconciliar y vamos a pasar un buen tiempo juntos. Así que Dios les bendiga.